Y ya vamos con la última parte, que es el tema de las actividades clave, que son, ¿cuáles son las acciones más importantes que tiene que hacer la empresa para que el modelo de negocio funcione? Si os fijáis, os lo estamos contando más o menos en el orden en el que conviene irlo rellenando, aunque sobre esto hay mucho debate y no es necesario rellenarlo así y depende mucho de si eres personas que tienes más tendencia a pensar con una parte del cerebro que con otra. O sea, hay muchos debates, pero en principio, cuando ya tienes construido un poco lo que vas a ofrecer a tu cliente, entonces ya puedes pensar qué recursos necesito para que esto sea posible y qué acciones tengo que llevar para que esto sea posible. ¿Sí? Entonces, si os fijáis, lo mismo, os planteamos unas 3 categorías simplemente para ayudaros a inspirar y para entender mejor qué es esto de las actividades, pero no se limita a esto. Y desde luego no hace falta que las llaméis así. ¿Vale? Ahora, hay como 3 categorías clave, ¿vale? De las acciones que una empresa tiene que hacer para que todo su modelo de negocio funcione. La producción. Esto es fundamental en temas de fabricación, ¿vale? Es decir, evidentemente, si yo me dedico a coches, a hacer coches y venderlos, la producción es lo fundamental, ¿vale? Entonces, la acción que yo más hago es producir, ¿sí? Si yo me dedico a vender software, la acción más fundamental que hago es producir la aplicación para luego venderla, ¿sí? Ahora, otra categoría sería la resolución de problemas, ¿vale? Que es buscar soluciones a problemas, que esto es lo típico, o esto, por ejemplo, es el negocio de Arantxa. Sí, nuestra acción fundamental es la resolución de problemas, ¿vale? Ahora, para que penséis de forma, como decimos, intentando relacionarlo todo, si yo me dedico, si mi actividad clave es la resolución de problemas, va a haber una actividad fundamental que es la formación continua. Un poco la línea de lo que decía también Víctor antes, ¿vale? Entonces, ser conscientes de que si yo me dedico a la producción, voy a tener una serie de acciones clave asociadas diferentes a si me dedico a la resolución de problemas. ¿Sí? Y luego hay otros negocios que se basan fundamentalmente en redes, ¿vale? Que básicamente tu negocio se basa en el mantenimiento y desarrollo de una plataforma, ¿vale? Pues Visa tiene que mantener todas las terminales, digamos, toda la red de intercambio de dinero e información funcionando de la leche. Si se cae la red, su negocio no funciona. ¿Sí? eBay exactamente igual, ¿vale? O me da igual esto que el Rastreator, que toda la cantidad de modelos de negocio que tengáis en la cabeza, en esta línea que cada vez son más habituales. ¿Sí? Entonces, aquí la actividad clave es que funcione, es decir, desarrollar y mantener bien esa red. ¿Se ve? Mientras que a lo mejor para mi modelo de negocio, que a lo mejor puedo utilizar determinadas redes, pero no es clave. A ver, por supuesto, si yo a mi cliente le cobro en Visa y ese día Visa se cae, para mí es una faena. No es que no sea una faena, pero puedo buscar formas alternativas con ese cliente. Oye, pues ya me pagarás la semana que viene, o págame en metálico, o tienes otra tarjeta, o, ¿sabes? O hazme una transferencia bancaria, o te giro un recibo bancario. Tengo alternativas. Ahora, si a Visa se le cae la plataforma, no tiene alternativas. Entonces, os fijáis que los recursos y las actividades están íntimamente relacionadas. ¿Sí? Y las actividades clave, lo mismo, ¿vale? Las preguntas que yo me voy a hacer es qué actividades clave requiero para crear esta propuesta de valor, para distribuirlo, para relacionarme con el cliente y para tener esas fuentes de ingresos. ¿Sí? Voy ya si queréis con esto, que es la última transparencia, y así ya pasamos directamente al grupo y nos podemos explayar más en los comentarios y las cosas que queramos ver, ¿vale? Cosas así como muy generales, ¿vale? Que cada tipo de negocio requiere diferentes soluciones en cuanto a canales, relaciones, recursos y actividades, ¿vale? Que dos personas, nosotros tenemos colegas que hacen exactamente lo mismo que nosotros, pero con modelos de negocio completamente distintos. ¿Sí? Por ejemplo, si os fijáis, podemos estar haciendo esta formación online, interactiva, no sé qué, o podemos grabarlo en nuestra casa, Arantxa y yo, subirlo a internet y que cada uno lo vea cuando quiera y pague 5 euros por visionado. ¿Os dais cuenta? Diferente relación con cliente. El canal aparentemente es el mismo, pero en realidad es distinto. ¿Sí? Los recursos y las acciones serían las mismas, pero las fuentes de ingresos serían distintas. ¿Lo veis? Vale.
En cada tipo de negocio hay unos elementos que son más relevantes que otros, que es lo que os decíamos antes, ¿vale? Hay negocios, o sea, en los que el canal lo es todo y hay negocios en los que el canal es un apoyo o es determina el modelo de negocio, pero no lo es todo, ¿vale? Entonces, hay negocios en los que cada elemento puede ser más determinante que otro, que al variar ese elemento me varía de forma más relevante el negocio, ¿vale? Luego, los elementos a los que les das más importancia y en los que te centras determinan tu modelo de negocio. ¿Sí? Es decir, si yo me obsesiono mucho, por así decir, ¿sí? Con los canales, eso me va a dar un modelo de negocio diferente a que si yo me obsesiono mucho con las relaciones y los canales se adaptan a las relaciones. ¿Se entiende bien? Es decir, aquello a lo que tú le das más importancia, aquello a lo que centras mucho tu atención, va a determinar cómo es tu modelo de negocio. ¿Sí? Esta idea que os decíamos antes de que os fijéis en qué es clave para este modelo de negocio en particular. Luego, esto que decía antes Arantxa, dos negocios que aparentemente pueden ser muy distintos, cuando haría un modelo, perdonadme, dos negocios que aparentemente pueden ser muy iguales, ¿sí? Pueden llegar a ser muy distintos en el momento en el que varíes un solo elemento del modelo de negocio. ¿Vale? Que es lo que decía Arantxa antes. Modelos de negocios idénticos, no hay tantos. Porque en cuanto tú varías un elemento, te está variando el modelo de negocio. Y de hecho, muchas de las cuestiones de océanos azules de las que hablábamos antes se basan en variar un elemento del modelo de negocio y con eso, ¡pum!, te vas a otro mundo. ¿Sí? Vale. Lo que es muy relacionado con lo que decía antes, que en algunos casos el éxito de tu negocio viene simplemente por la innovación en un solo elemento del modelo de negocio. ¿Sí? Si yo, en un sector donde, por así decirlo y siendo muy poco políticamente correcto, se maltrata al cliente, simplemente con que yo me dedique al mismo sector, pero tratando bien al cliente, suponiendo que haya clientes que están deseando pagar porque se les trate bien en ese sector, eso te cambia completamente el negocio. Y de hecho, muchas veces lo que hace es hacer evolucionar sectores enteros por el tema de la réplica y de que te sigan. ¿Sí? Entonces, esta idea es muy importante, sobre todo cuando estamos en esta idea de lo de los océanos azules que os decíamos antes. ¿Vale? Ir casilla por casilla, elemento por elemento el modelo de negocio, pensando qué cambio relevante puedes hacer ahí en la línea con el emprendedor y todo esto, ¿vale? Luego, esta idea de la que hemos insistido hasta aburrirnos, que es que veáis el modelo de negocio con una mirada sistémica, ¿vale? Es decir, cómo se relacionan los diferentes elementos entre sí. Y que todo eso tenga, por un lado, coherencia y por otro lado, sinergia. ¿Sí? Es decir, que sea coherente, que si yo hago este cambio en el canal, eso me va a implicar probablemente un cambio en la relación, a lo mejor me implica un cambio en la propuesta de valor, a lo mejor me implica un cambio en las actividades, a lo mejor me implica un cambio en los recursos. ¿Vale? Y luego también que busquéis sinergias. ¿Vale? Es decir, que cuanto más podáis ver el modelo de negocio como un todo, ¿sí?, donde se relaciona todo y encaja todo bien, es más fácil que el negocio os funcione. ¿Sí? Y sobre todo, cuando hagáis estos cambios a los que aludía antes Víctor, estos cambios para adaptaros al contexto, es muy importante que al hacer el cambio reviséis todo el modelo de negocio. Con este cambio que he hecho, ¿debo de hacer algún cambio? ¿Afecta algún cambio en alguno de los otros elementos? ¿Vale? Y una cosa que es como importante, a ver si queda suficientemente claro esto, es en cada idea de negocio hay algo que es muy relevante. ¿Sí? Hay modelos de negocio enteros que han cambiado simplemente porque cambia la idea del negocio. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, hay una empresa llamada Bootstrap, que es una empresa muy importante en temas de sanitarios en Holanda, que es estudiada por muchos temas, y el único cambio que hicieron fue cambiar la perspectiva del cliente, del paciente en este caso, y con ese cambio de la perspectiva llevó a todo un cambio en el negocio. Con una sola clave de valor que modificaron, todo cambió. ¿Sí? Entonces, esta es un poco la idea que no sé si consigo transmitir muy bien aquí con esto, que es, ten muy claro qué es lo que tú haces diferente o qué es lo que, no diferente a los demás, sino de una forma única y genuina,
Y en torno a eso te vas a dar cuenta cómo surgen tus claves de valor. ¿Sí? Y como esa clave de valor, tengo que tener claro qué necesito para poder hacerlas y qué necesito para poder entregarlas.